Estuvo casi 260 días en la cárcel. ¿Cómo valora esa actuación de la Fiscalía? Pues mire, esta es un tema tremendamente incómodo para mí, incomodísimo. Quiero ser muy sincero desde el principio, porque es verdad que yo todas estas cosas, pues en algún momento las he dicho y que son verdad, pero no quiero que se pueda generar aquí una competición entre un señor, como es el señor Griñán, que padece un cáncer. Los cánceres no se buscan, nadie los quiere, no es una decisión voluntaria. Bastante sufrimiento debe tener con ese diagnóstico y al que yo le deseo todo lo mejor. Entonces, que no parezca que cuando yo denuncio una situación por la que he vivido y por la que he tenido que atravesar, lo que estoy buscando es hacer comparaciones, ¿no? El mal de muchos es una idiotez. Yo creo que aquí, en este país, tenemos que afrontar algunos debates que no afrontamos. Primero, gracias a la Constitución del 78, que mañana se va a defender en esa manifestación, tenemos un Estado de Derecho. El Estado de Derecho garantiza las libertades públicas y limita, garantiza los derechos de los ciudadanos y limita según qué actuaciones por parte de las administraciones públicas, todas las que atenten a la libertad de las personas. Yo creo que la libertad, la prisión preventiva, perdón, se está haciendo un abuso excesivo de ella, que es la que yo sufrí, que el cuadro no es el mismo que el del señor Griñán. Yo estuve en la cárcel con una prisión preventiva, que la propia ley establece que tiene que ser una cuestión excepcional y que tiene unos requisitos para poderla acordar. A eso hay que sumarle que yo estaba enfermo. Entonces, al fiscal en ese momento no le importó ni que yo estuviera enfermo ni que yo fuera un ciudadano absolutamente inocente, como lo seré hasta que, y ojalá no ocurra nunca, un tribunal me condene, que espero que no suceda jamás. Entonces, esa es una situación que yo denuncio, que yo pongo encima de la mesa cuando me preguntan, y que no tiene nada que ver con la del señor Griñán. El señor Griñán tiene un cáncer y entonces la justicia pues tomará las decisiones en base a los informes que tenga, razonables y oportunas. Ha tomado unas que yo no solamente respeto, sino que sin ser un conocedor del asunto, aplaudo. Aplaudo, ¿por qué? Porque no me gusta, yo he vivido esa tragedia y no me gusta que ninguna persona con una enfermedad grave tenga que ser sometido a su tratamiento en un ambiente que no les propició. Ahora, somos los únicos, el señor Griñán y el señor Zaplana, que están en esas situaciones, aunque la diferencia sea clara como he puesto anteriormente, como he expuesto anteriormente. No, hay infinidad de personas y eso debería de generar una reflexión general y sobre todo que... No sé si me estoy extendiendo demasiado, estoy desentrenado. Vuelvo a la primera cuestión que usted me planteaba, la distinta vara de medir. El fiscal que emitía los informes sobre mi caso forma parte de la misma Fiscalía Anticorrupción que ha emitido los informes sobre el señor Griñán. Entonces yo lo que digo es, oiga, la Fiscalía Anticorrupción debería tener un baremo, una coherencia para estos supuestos, para saber qué tiene que decir y no resolver aleatoriamente, porque nos puede dar la impresión de que lo hace por capricho o porque no existe una misma vara de medir para todos. Eso es lo que yo pongo encima de la mesa simplemente. Esta semana escuchábamos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, hablando precisamente de esto. Vamos a recordar esas palabras. Aún recuerdo, hablando ahora sobre el presidente Griñán y el trato humanitario, humano que tiene que recibir, qué sucedió con Eduardo Zaplana cuando, sin juicio, fue tratado peor que una bestia e iba a recibir sus sesiones de quimioterapia, salía de la cárcel sin juicio, de manera esposado, y nadie nunca se puso en su lugar por razones humanas. Bueno, lo estamos viendo, aplausos del Partido Popular, el mismo Partido Popular que no le visitó cuando estaba muchísimo en a la la señora Ayuso que ponga de relieve mi situación, que a mí me parece, ya lo denuncié en su época,
a través de escritos judiciales y lo sigo haciendo ahora, ¿no? Desproporcionada e injusta, ¿no? Y nada más, pues muchísimas gracias por las personas que manifiestan su apoyo. Una cuestión fundamental, es decir, se abusa, como decía antes, de la prisión preventiva. Yo creo que sí, en España. No puede ser que un procedimiento dure los años que dura un procedimiento penal, cualquier tipo de procedimiento, pero en este caso que rompe economías, vidas, que genera un daño brutal a las personas, a las familias. No puede ser que se eternice. Y no puede ser que una persona, no sé con qué motivo, cuando es inocente, abusen de que pueda estar en prisión preventiva. Porque la prisión preventiva, como decía antes, es una cuestión excepcional. Entonces, esto que ahora estamos debatiendo, me afecta a mí, y yo lo pongo encima de la mesa, le pasa a mucha gente. Y ese no es el espíritu por el que luchábamos en el año 75, 76, 77, que se concretó en la Constitución del 78, que era un Estado de Derecho donde las libertades estuvieran garantizadas, donde la célebre frase, que yo no recuerdo en estos momentos cómo es exactamente, aquella de que cuando llaman a tu casa a las 8 de la mañana, en una civilización democrática es el lechero, ¿no? Un poco antes, a las 6 decía Churchill, a las 8 ya el lechero a pasar. Claro, es que estamos acostumbrándonos a una serie de situaciones que no son normales en un régimen democrático. Mire usted, hay indicios, hay pruebas contra un señor, se toman todas las medidas, se le juzga, se le declara inocente o culpable en un plazo de tiempo razonable. Pero no puede ser que los procesos se eternicen, que se abuse de la prisión provisional, que haya un escarnio brutal en los medios de comunicación porque solamente recogen las fuentes de los agentes que investigan el asunto y de la propia Fiscalía. Ya sé que me dirán que no, pero todos ustedes y yo sabemos que la Fiscalía filtra permanentemente. Hombre, si no los medios de comunicación no sé si me estoy adentrando en cuestiones que se me pueden volver en contra y que me pueden generar algún tipo de complicación. Pero esas cosas no son normales, esa no es la sociedad por la que peleábamos y que queríamos de defensa de las libertades. Por lo menos por la que luchamos algunos en su época de forma muy modesta cuando éramos universitarios. A mí me parece que el país en eso está retrocediendo y está retrocediendo mucho.